ustedes en esta primera conferencia. En breves segundos vamos a dar inicio. Nos acompaña el profesor, el capitán de altura Guillermo Ruiz, el responsable de nuestra primera conferencia. Le damos la bienvenida. Ok, buenos días a todos. Para mí es un honor estar aquí en el puerto en nombre de nuestro mayor general Ibrahim Ascanio Escalona, invitados especiales y todos los que están conectados en este momento, especialmente al personal de Linea, que son como el ente rector de nuestra autoridad acuática y autoridad portuaria. Hoy quiero hacerle una breve explicación completa, pero muy resumida, porque esto es muy amplio. Esta propuesta de coadyuvar a la simplificación de trámites administrativos o de crecimiento económico de cualquier país del mundo. Venezuela no se escapa de ella. Venezuela tiene significativamente, por tradición, puertos marítimos, puertos fluviales. Estamos hablando de 12 puertos marítimos, 12 puertos fluviales y 12 marítimos. Y una estructura de puertos bastante significativo a lo largo y lo ancho de nuestras costas venezolanas. Venezuela tiene unas costas muy interesantes y por supuesto se ha ido insertando en el comercio marítimo mundial desde hace muchos años. Venezuela, pues, con esta estructura portuaria y el acceso al mar, ha hecho conexión de carácter internacional con todas las regulaciones internacionales de la ONU. La Organización Marítima Internacional ha hecho vías que ya en los años de 65 comenzaron las primeras etapas importantes del desarrollo de crecimiento del sector del transporte marítimo. Esta cantidad de colisiones o factores en el comercio internacional da pie que tuvo que organizarse porque había congestionamiento de los puertos marítimos en diferentes puertos, porque no había planificación, no había organización, no había una planeación. Y por eso es que, por supuesto, la Organización Marítima Internacional, a través de ese FAL 65 que nace para esa época, de facilitación portuaria, al acceso a las cargas, el manejo de las cargas, y por supuesto nuestros países, en este caso todo país, el Producto Interno Bruto, se mide con las importaciones y las exportaciones. Son los ingresos provenientes de las garantías económicas que le pueda ofrecer al Estado venezolano, en este caso Venezuela, y nosotros cumplimos con esas regulaciones. Venezuela cumple con todos los estándares internacionales, amén de las condiciones que tenemos de sanciones, bloqueos, toda la situación de pandemia, todas las restricciones, y actualmente vemos pues cómo ha afectado en el panorama mundial esta pandemia difícil para la entrega de las cargas a tiempo, inclusive para los cambios de tripulación también ha sido una situación bastante difícil. Sin embargo, todos los países pues, que tienen condiciones de infraestructura portuaria, en este caso Venezuela tiene una condición bastante favorable, como ya les expliqué, que tiene puertos marítimos fluviales ya construidos y bien diseñados. Antiguamente estaba manejado por operadores portuarios privados y después hubo el cambio de la reversión. Bueno, antes de eso estaba INP, Instituto Nacional de los Puertos, y se manejaba de esa manera, se daba concesiones, habilitaciones y autorizaciones para que se operaran los puertos. Ya es un hecho de que los puertos están manejados por el Estado venezolano con personal entrenado, altamente entrenado, capacitado para la operación de nuestros puertos. Podemos decir, pasa la lámina, podemos decir que Venezuela no tiene otras condiciones, sino que cumple con todas las regulaciones internacionales, como en el caso del FAL 65, ROCRAN, que son los países caribeños. Todos los países caribeños tienen inherencia directa para los efectos de tener armonía de la entrega y recepción de las cargas. Los buques, pues por supuesto, en este caso, en el contexto de la agenda, ya le estuve hablando del panorama mundial e internacional, o sea, nacional.
en cuanto Venezuela tiene una fortaleza grande en sus puertos. La problemática que tiene el mundo también influye e impacta sobre Venezuela. Fíjense ustedes que hace unos meses hubo una varadura de un buque en un canal, canal de Suez, y eso generó un impacto económico mundial. Ahorita tenemos otro impacto grave, que es el impacto de las falta de containers en China para los efectos de entregar las cargas a tiempo en esos puertos. Eso también nos afecta a nosotros de una manera u otra. Tenemos unos impactos importantes, significativos con esto. Por eso es que el FAL 65 es vital, es necesario, se requiere para los efectos de... Aquí tenemos entonces todo lo que es la problemática internacional, que es, por supuesto, en este caso, mejorar las capacidades del sistema del comercio marítimo y las articulaciones de los organismos públicos y privados. Este exceso, porque por supuesto que el exceso de documentos o tiempo de gestión de las operaciones trae como consecuencia retraso y demora. Los buques pagan diariamente pagan el fletamiento marítimo. Acuérdense que hay el fletamiento marítimo por viaje, por tiempo y a casco desnudo. Esa condición, el armador propietario del buque tiene que hacer una planificación de su arribo al buque. El buque arriba a un puerto, ¿verdad? Y facilita los puertos, tiene que darle toda la facilidad para que ese buque opere en ese puerto y haga sus operaciones de descarga. En este caso, ese mercado de flete es un mercado internacional medido en el fletamiento marítimo mundial. Venezuela, en este caso, si no se acoge a los fletamientos internacionales, trae como consecuencia de que se va traducido al comprador, es decir, que está el que trae la carga, que lo ubica en el buque, esa carga, dependiendo del tipo de carga, porque hay carga unitizada, paletizada, carga a granel, carga en container. Este tipo de carga es bien, vamos a decir, articulada para los efectos de la entrega, y hay una responsabilidad de quien recibe la carga, que la carga tiene que recibirse en el puerto de destino, en este caso en buen orden y condición, etiquetada y embalada, debidamente identificada, para que la recepción de la carga sea ubicada en el buque con un plano de estiva. El capitán del buque tiene que entregar un conocimiento de embarque, es decir, que el conocimiento de embarque limpio, lo que llaman el Bill of Lading, es un documento que es estándar internacional, que toda autoridad debe de presentar. En este caso debe presentar a la autoridad acuática y a la autoridad aduanera, y en este caso al agente naviero, que el agente naviero cumple un papel muy importante en el negocio marítimo y en el mercado del flete, y por supuesto en este caso tiene que contribuir notablemente en lo que llaman las reuniones de facilitación portuaria, para dar las propuestas concretas para mejorar la gestión del comercio portuario. Podemos decir que los barcos, antes de llegar al puerto venezolano, tienen que atender lo que llaman el no ready, el anuncio, la notificación de arribo, fecha y hora de arribo, si va a fondear, si va a atracar al puerto. Tiene que haber una planificación. El puerto tiene que planificar, las autoridades portuarias tienen que planificar la actividad portuaria, y por supuesto esa es el artículo 16 de la Ley de Marina y Actividades Conexas, en concordancia con lo dispuesto en la ley orgánica de los espacios acuáticos, en el artículo 74, 22 y 23. El Estado Rector del Puerto y la facilitación portuaria tienen que cumplir en concordancia para los efectos de facilitar la entrada al buque. Entonces, dependiendo del buque, si un buque triguero, un buque carguero, de portacontenedores, o un buque de pasajeros, tiene prioridad los buques de pasajeros. Hay prioridades. Tiene prioridad en los puertos los buques de pasajeros, de ruta de itinerario fija. Por supuesto, todo lo que es las cargas perecederas o las cargas que tienen situaciones
que genere retardo alguno, eso hay que minimizar. Esos retardos en los puertos, justamente el convenio internacional del FAL 65 de minimizar los tiempos que los buques pueden estar en el puerto, porque eso se traduce en costos y en dinero en el fletamento marítimo. Podemos decir que, quiero darle la otra lámina, que este convenio, creo que la anterior, esa que está ahí, por favor. Fíjense ustedes que el objetivo principal del FAL 65 es simplificar, reducir y minimizar los trámites de documentos, que esa formalidad, por supuesto, en todos los países del mundo lo existe, pero podemos entonces establecer conexiones, una ventanilla única, de establecer políticas de que los documentos sean enviados vía internet, vía web. Por supuesto, hay que controlar, vigilar, chequear las condiciones del buque y cooperar entre los organismos del Estado para los efectos de que, y de paso, cooperar con los organismos nacionales e internacionales, porque hay que ver ese barco, cómo vino, cómo cargó, si tiene procedencia de alguna carga química, bacteriológica, radioactiva, una carga que realmente sea nociva para un puerto, y por supuesto tiene que controlarse ese puerto y tener arreglado el arribo del buque. Por eso es que podemos decir que el FAL 65 tiene una condición de cooperación entre los puertos, tiene una cooperación entre las entidades públicas y privadas, y como le dije, el agente naviero, que establece el artículo 35 de la ley de Marina y Actividades Conexas, en concordancia con la ley de comercio marítimo, hay una función determinada del agente naviero. El agente naviero tiene una condición fundamental en los puertos, porque es el intermediario entre el armador, propietario del buque o el operador del buque, para hacer los trámites aduaneros, todo lo que tiene que ver con el arribo, entrada del buque, es decir, que se le paga por anticipado toda esa gestión. Y está autorizado por la Autoridad Acuática, el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, para que cumpla esa función en los puertos que tenga habilitado o esté autorizado por el mismo. Podemos decir que el buque, hay tres factores importantes del FAL 65, que es el buque, el puerto y la aduana. En el caso del buque, podemos decir que es el conocimiento de embarque, la tripulación, el manejo de la carga, todo lo que tiene que ver con las regulaciones internacionales del buque como tal, si el barco está en condiciones de transportarla vía por mar, si está en condiciones de atracar y de desatracar al puerto, eso tiene que notificarlo previamente antes del arribo, para que las autoridades portuarias y las autoridades marítimas tengan conocimiento de que ese barco está en condiciones para entrar en el puerto. Y por supuesto las autoridades portuarias, en este caso el punto número 2, el puerto tiene que estar habilitado, ya notificado, cumpliendo con todas las regulaciones de ese arribo de ese puerto. La naturaleza de la carga, si la carga es en container o la carga es en bulto o es paletizada, es carga a granel, el tipo de carga, ya hay que tener toda la movilización de la carga en tierra. ¿Por qué? Porque existen los seguros, dependiendo también del contrato de fletamento marítimo, si es FOB, Fee on Board, dependiendo de los términos de contratación, hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque ahí cesan las obligaciones de uno y comienzan las del otro. Es decir, el responsable directo de la carga, cuando recibe la carga en buen orden y condición en un puerto, tiene que entregarla en buen orden y condición y sin faltante. La entrega a bordo del buque. Si se daña dentro del buque, o sea, pasa de la brida, de la cubierta al muelle, entonces comienza la responsabilidad del seguro del puerto. En este caso, existe también seguro del P&I, de indemnización de daños a terceros, en caso de maniobra, en caso de una situación de agulladura al casco en el puerto, una defensa. Es decir, existen lo que llaman el P&I, los daños a terceros. Pero los daños de la carga imputados al buque, por eso es que el conocimiento de embarque, que es el Bill of Lading, que el capitán certifica que está entregando la carga en buen orden y condición para los efectos del arribo.
La aduana, que cumple un papel importante, que es la recaudación, es aduanero a través del documento, que es muy importante, ese documento, que es la aduana marítima o la aduana en cualquier parte de los puertos de Venezuela, tiene que atravesarse con el arancel de aduana. El arancel de aduana hace lo que es la evaluación, ver el tipo, la naturaleza de la carga y por supuesto fecha, o en este caso hay un tarifario para cobrar esas tarifas establecidas internacionalmente. Podemos decir que ya le hemos hablado que el artículo 235 de las funciones del agente naviero es un papel fundamental que por efecto gestiona al propietario, el arrendatario, el armador o al capitán del buque que tenga participación o acciones en el buque. Por supuesto, el buque tiene un servicio que hay que prestarle, porque los puertos tienen que ser eficientes, eficaces, ofrecer servicio. Es decir, como decimos nosotros, tenemos que vender darle propaganda a nuestros puertos para que sean atractivos y no se vayan a otros puertos. Si nosotros generamos buenos servicios a nuestros puertos, o sea que el servicio de pilotaje es óptimo, no hay accidentes marítimos, para que el puerto, porque el piloto práctico cumple una función vital en la entrada, y no es solamente en Venezuela, en todos los países del mundo, en unas regulaciones internacionales, que es el asesor del capitán para entrar a los buques a puertos, porque conoce la batimetría, el viento, la corriente, el espacio de los muelles, conoce toda la naturaleza y sabe exactamente en qué muelle va a entrar. Por lo tanto, ese es un servicio que se cobra, es un servicio, es un trámite, es un tiempo de maniobra, de atraque o desatraque. El servicio de lanchaje, que es otro servicio también, que es llevar al piloto al puerto, al buque, para realizar la operación de traer al buque al puerto, si está fondeado o está casi llegando a la rada del puerto. Los servicios de remolcadores también están previstos en la ley, cobrar esos servicios. El arribo del zarpe también, entonces tiene el zarpe que le da la Capitanía de Puerto, y el despacho aduanero que lo da la aduana. El documento de la tripulación hay que revisarlo, ver si realmente el buque entra con libre plática, bandera amarilla, que el buque está sano, el barco no tiene ningún impedimento, no tiene polizonte a bordo, el buque no tiene, no hay ningún tripulante contaminado o existe carga contaminada, y el capitán iza la bandera amarilla para entrar al puerto. Es una de las regulaciones que se exige. Y por supuesto existen lo que llaman las autoridades de cada capitanía de puerto. Estamos hablando de las capitanías de puerto, que deben, dentro de sus funciones, es velar o hacer las visitas previo al buque. Y no solamente, ya vamos a hablar en otro punto, cuántos son la cantidad de personas que suben a bordo de nuestros buques internacionalmente y nacionales para hacer las inspecciones de documental, físico y en este caso todo lo que es las inspecciones antidroga por la Guardia Nacional. Adelante. Vemos entonces que en los procedimientos del agente naviero, habíamos hablado que el agente naviero tramita a la autoridad acuática portuaria de aduanera y a la administración, en este caso Bolipuerto, a través de los convenios, el PVP 66NOP, que ya vamos a explicarle qué es. El puerto tiene que ver con la asignación del muelle. Ya le había hablado que tiene que haber una planificación, una planeación de todos los buques que van a arribar para los efectos de evitar los congestionamientos y por supuesto las prioridades que tienen los barcos para entrar a los puertos. Hay que darle prioridad de acuerdo a su naturaleza y el tipo de carga, y si está organizado y está planificado a través que el agente naviero hizo todos los trámites correspondientes para los efectos del arribo del buque. A la asignación del muelle, los equipos, las grúas, el transporte de acarreo, el almacenamiento, los patios y los servicios de suministro. Por eso es que decimos que si un puerto es eficientemente operativo, rentable, eficiente, que ofrece buenos servicios, oye, es un puerto realmente competitivo a nivel internacional y por lo tanto es atractivo, que le podemos dar entonces chick chander, suministro de combustible, aceite, lubricante, cambio de tripulación. Los tiempos de operaciones son cortos, que es fundamental eso. Un puerto se mide es por la operación rápida, la operación eficaz, sin vulnerar los protocolos de seguridad de los buques.
es necesario tenerlo. Entonces, por lo tanto, en el caso del PVP, que es por favor la otra, donde estaba, donde he terminado. El PVP, que es un convenio internacional de la OMI, que se manifestó, dado a las Torres Gemelas, hubo un saboteo, actos terroristas con las torres en Estados Unidos, y eso generó un problema de gran magnitud al planeta. Se pusieron en alarma todos los puertos internacionales a los efectos de tener seguridad en los 3 niveles de seguridad. Una seguridad de prevención, de organización, de planificación y de revisión en cada uno de los buques que lleguen a cualquier puerta del mundo. Por eso es que el PVP, que es un convenio internacional que establece claramente los niveles de protección del buque, de la tripulación y de la carga. En ese sentido, este convenio, Venezuela lo está cumpliendo a cabalidad, tiene un personal calificado para hacer este tipo de operación, y creo que nuestros puertos son bien seguros y bien eficientes para esto. Tenemos entonces lo que es la figura del CICENOP, que es una figura que todavía no está aprobada, no tenemos pero está en ejecútese para los efectos de la aprobación por la autoridad acuática, que es un programa bien interesante que tiene que ver con la recolección de la basura, viruta, desecho de los buques, que tienen que ir a los rellenos sanitarios. Primero que los buques tienen que cumplir con unos protocolos de recepción de esa mercancía o de esa carga de desperdicio del buque, todo lo que tiene que proveniente del buque, que el barco lo declare el capitán, que esa carga va a dejarla en ese puerto como desecho. Y por lo tanto, la autoridad acuática tiene que tener los recipientes, tiene que tener todos los elementos importantes de compactar la basura, selección de la basura y llevarlo a un relleno sanitario debidamente autorizado. Igualmente, las aguas de lastre, las aguas de oleosas o aguas de sentina, tienen que llevarse sacadas a través de un camión de vacuum, y llevarlo también a un relleno sanitario, llevarlo a un local debidamente ya autorizado. Ponemos entonces el FAS 65 como un convenio internacional. Tenemos la visita del buque. Ya habíamos hablado de que cuando el barco arriba y comienzan las responsabilidades y cesan las responsabilidades de otros, pero todos somos responsables mientras el barco esté en puerto. En este caso, la autoridad acuática, la Capitanía de Puertos, como el ente de gestión de la autoridad acuática. Tenemos entonces Bolipuerto, que es la administración portuaria, maneja todo lo que es la administración portuaria en todo lo que tiene que ver los recintos portuarios, y por supuesto tiene un costo todos tienen un tarifario para los efectos de servicio, y en ese sentido tiene que ser atractivo, de que sea eficiente, eficaz, que esos puertos tengan todas estas condiciones fundamentales para ofrecerle internacionalmente, que se sienta seguro con los niveles de protección y los niveles de la facilitación portuaria, el servicio sanitario, inmigración, CENIAT aduanero, resguardo aduanero por parte de la Guardia Nacional, a los efectos de hacer actividades antidroga, ver realmente que el buque esté sano, no tenga ningún inconveniente de polizontes a bordo, o tenga una situación allí con drogas a bordo del buque. Tenemos entonces el guardacosta, también el guardacosta o la Armada Bolivariana tiene también como función el Estado Rector del puerto. Bueno, aunque la tiene la autoridad acuática, pero por cuestiones de logística y por cuestiones de llevar facilitar y apoyar, porque tienen todos los instrumentos y tienen todos los equipos, la Armada Bolivariana presta el apoyo de bastante eficiente en todos los puertos venezolanos de hacer el Estado Rector del puerto. Las inspecciones navales, cuando existe alguna avería, alguna situación, interviene pues las inspecciones navales y las inspecciones a la carga. El agente naviero con un papel fundamental, los armadores y los operadores del buque, los dueños de la carga, ¿verdad?, que está previsto en la Ley de Comercio Marítimo, y por supuesto la autoridad única portuaria designada por el Ejecutivo Nacional. Se está hablando de que para organizar, planificar y planear el éxito de la arribo
atraque, descarga del buque o carga del buque sea lo menos tiempo posible. Ese se mide el aprovechamiento y vemos pues que si quiere darle a la otra lámina, vemos que en todas partes del mundo el mercado de flete ya está estandarizado, lo manejan las grandes empresas internacionales, Maersk, la Evergreen, todas estas empresas manejan ese mercado de flete internacional. ¿Cuánto el costo de un container de 20 pies, de 40 pies, carga refrigerada, carga unitizada, paletizada, carga a granel? Es decir, todo ese manejo de carga de flete se publica prácticamente diariamente cómo es el manejo de la carga a nivel internacional, y por supuesto el comprador del flete o el espacio del buque, de la carga. Acuérdense que el tonelaje bruto y el tonelaje neto. El tonelaje neto son los espacios de la carga del buque que son, vamos a decir, alquilados, arrendados a terceros, al porteador de la carga, para que transporte la carga a puerto seguro. Entonces podemos decir que dentro de estas condiciones tenemos nosotros que Venezuela, que tiene 3 barcos importantes de navega, estos 3 barcos para la ruta de cabotaje, la ruta internacional, hay que reservar esas cargas para los buques del Estado venezolano. Eso generaría pues mayor crecimiento, mejores ingresos, dado porque tenemos un problema de bloqueo, un problema financiero, un problema asediado, y en este caso nosotros tenemos que hacer por seguridad y defensa integral de la nación, tener un transporte marítimo en caso de un bloqueo económico. Tenemos nosotros entonces un buque o buques para brindar el servicio portuario en cualquier parte de Venezuela. Entonces, dentro de las recomendaciones, si quiere darle la última lámina, por favor, dentro de las recomendaciones que doy pues en esta mañana de hoy, que creo que es un encuentro fundamental, que está el sector marítimo y portuario, que tenemos que tomar decisiones. Hay que blindar realmente el conocimiento de todo y cada uno de nosotros, implementar un sistema automatizado de los puertos venezolanos. Tenemos que interactuar entre los puertos, por ejemplo, Puerto Cabello y Puerto La Guaira, que tiene movimiento, bueno, tienen que estar conectados. Mira, a qué hora salió el barco, a qué hora va a llegar, qué novedades tuvo ese barco en el puerto. Toda esa información, esa data de movimiento de ese buque, tiene que ser de manera automática. Debe ser sincronizada entre los puertos. Es vital, es fundamental. Instalar todos los puertos comerciales, marítimos y fluviales una ventanilla única. Eso lo establece el FAL 65, el convenio internacional. Nosotros estamos en mora. Nosotros no lo hemos implementado porque cada quien quiere tener su, como dicen, su espacio o su parcela. Pero creo que ya los convenios internacionales de la OMI y el FAL 65 lo dice claramente, de que debe establecerse una ventanilla única para minimizar los tiempos, minimizar los costos, es decir, menos estadía del buque en puerto, y así facilitarle el documento, el papeleo, los trámites, para que el barco pueda salir seguro de este puerto. Unificar criterios para facilitar y minimizar los tiempos de operaciones del buque con la autoridad marítima y portuaria, sanitaria y aduanera. En estos casos, pues si nosotros nos ponemos de acuerdo para que el barco realmente cumpla, como les dije, con todos los protocolos de inspecciones, todos los protocolos marítimos de certificación, documentos para los efectos de otorgarle el zarpe, y que ve que el barco esté sano, la tripulación sana, bueno, por supuesto, el barco sale, se le da el zarpe y se le da el despacho aduanero. Se sugiere también una sala situacional integral para el manejo de la verificación del control de gestión de las operaciones portuarias. Creo que el Polipuerto tiene muy buenas condiciones para hacer una sala de situación ampliada, de monitorear el manejo de las cargas. Así, con esto vemos dónde existen daños, pérdidas, faltantes a la carga. Tenemos nosotros poder monitorear las operaciones de esas cargas en esos puertos. Fortalecer la movilización de las cargas nacionales en los puertos marítimos, fluviales del país mediante el tráfico de cabotaje y navegación doméstica. Bueno, esto está en la ley. La ley está muy clara en que hay que incentivar el desarrollo económico en la movilización de las cargas
de puertos venezolanos, porque así primero no deterioramos nuestros puentes, carreteras, autopistas, porque utilizamos la ruta marítima, el transporte marítimo, donde podemos transportar mayores volúmenes de carga, es más eficiente, más eficaz y menos riesgoso, mientras que por vía terrestre deterioramos las carreteras. Imagínense un camión cargado de cabilla o de tubería de Puerto Ordaz a Valencia o a Caracas. Bueno, viene un número de horas, ese peso, contrapeso sobre las autopistas y carreteras y nuestros puentes venezolanos, y en este caso no utilizamos la ruta marítima. Se sugiere que está en la ley, primero la reserva de carga y segundo el tráfico de cabotaje y la navegación doméstica, que tenemos que nosotros fomentar. Promover esa reserva de carga generaría a que las empresas nacionales del transporte de buques de bandera del Estado se fortalezcan. Ya está, la reserva de carga fue decretada. Hay que cumplir con esas regulaciones, de que las cargas que genere el Estado venezolano para buques venezolanos, y así incentivar el desarrollo de la Marina Mercante Nacional, así se desarrollan empleos directos y indirectos en el sector, y por lo tanto se movilizan las cargas eficiente y eficaz, articuladas con los puertos marítimos y fluviales de la República. Creo que otro de los factores fundamentales, que creo que ahí no podemos escapar, que es la formación, la capacitación y la actualización de los recursos humanos del sector acuático a través de la Universidad Marítima del Caribe o los centros de formación y de capacitación, que estamos completamente a la orden, mi general, almirante. Creo que Venezuela hay muchísimos profesionales en el área que ingresan, algunos que se han ido al exterior. Ahí tenemos los casos de profesionales que se formaron y le dimos la oportunidad que se tecnificara en las grúas pórticas, en las RT, y fueron a China, y después que se prepararon, llegaron y se fueron. Entonces necesitamos hacer incentivos de curso, preparación a todo el sector acuático, para que se inserte en la formación y la capacitación, porque así nosotros podemos decir los riesgos son cero. Los riesgos del transporte marítimo prácticamente nosotros cumplimos con todos los estándares internacionales de la OMI en materia de formación y capacitación, de acuerdo a lo que establece el STCW, y de acuerdo a todo lo que es formar con muchísima alto nivel de profesionalismo, para que estos oficiales o personal de cualquier carrera universitaria que tenga, puede hacerlo, puede prepararse, y la eficacia es generar nuestros puertos venezolanos, y en el área administrativa, bueno, la recaudación, la supervisión, el control del transporte marítimo y el comercio marítimo internacional. Bueno, dejo abierto cualquier pregunta, cualquier propuesta o aporte a esta pequeña resumen que yo di en la mañana del día de hoy. Profesor, tenemos una pregunta de la señora Evelyn Barreto. Buen día, profesor. El puerto de Caucedo en República Dominicana estableció acuerdo con el Estado para cambiar la ley de aduanas. ¿Cuál es su apreciación a fin de potenciar la BUCE? Bueno, fíjense ustedes, la ROCRAN tiene como un instrumento internacional a los fines de que la ROCRAN tiene esa tarea de insertar a los países caribeños o miembros del Caribe que pueden establecerse lo que llaman un sistema armonizado en materia tarifaria, en materia de conformación de la carga, y armonizar esos criterios. Tiene que haber reciprocidad entre ambos países y por supuesto no desmejorar en ningún momento su recaudación, su instrumento de supervisión de la carga, y Venezuela y casi todos los países del mundo tienen, ya les hablé que el arancel de aduana es para los efectos de controlar todo lo que es el sistema armónico de un país sin aduana, pues por supuesto tiene que evaluar la mercancía, y la mercancía tiene que cumplir con unos estándares nacionales, porque hay mercancía internacional para que no compita en el mercado mundial, y en este caso tiene que haber reciprocidad en las partes. Es la respuesta que yo les puedo dar a esta señora. Por el momento no tenemos ninguna otra pregunta. ¿Alguna pregunta de alguno de los participantes que quieran hacerle al profesor, al capitán de altura?
no tenemos alguien que pueda levantar. Si necesitan alguna pregunta, pueden escribirnos o levantar la mano. Todos los interesados en recibir la presentación del profesor pueden escribirnos al correo de la mesa que lo estamos poniendo en el chat, mesasafeport@gmail. En el chat solo estamos recibiendo las preguntas. En el chat de la conferencia podemos recibir las preguntas que tengan a bien. Recibimos otra pregunta, profesor, del compañero Evelyn Barreto. Sí, cómo no. ¿Cómo podemos poner un mutuo acuerdo a los integrantes de la comunidad portuaria para el cumplimiento del FAL 65? Es importante incorporar al CENIAT en estas reuniones, la Guardia Nacional, en sus roles de antidroga y resguardo. Es que eso se hace, ese es un trabajo cotidiano, diario, que hace la autoridad portuaria y aduanera y autoridad acuática en todos los puertos nacionales. Es decir, que es un mandato, ya habíamos hablado que lo establece la ley, y en este caso hay que cumplirla a cabalidad y se da constancia de esas reuniones para facilitar el buque de entrada y salida del puerto. Se está cumpliendo. O sea, creo que Venezuela está cumpliendo con ese convenio y lo cumple muy bien de paso. Muy bien. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta de algún otro participante? Los compañeros de Conferri o de Benavega o de Dianca, como entes y empresas adscritos, ¿tienen alguna participación para con el profesor? No, buenos días. Pues, Muy bien. agradecido por la intervención del capitán Guillermo Riu de la Universidad Marítima del Caribe. Benavega en este momento pues no tiene lugar a preguntas. Gracias. Agradecido a los compañeros de comercialización de Benavega, los compañeros de Dianca. Nos copia Dianca. Buenos días, muchísimas gracias por tan importante ponencia en nombre de la gente de Dianca. Bien importante es sobre todo para nuestro proceso en el área de comercialización. Le haremos llegar el gerente, no pudo estar en el, pero le haremos llegar la información que ustedes no alcanzan. Muchísimas gracias. Perfecto. No sé si la profesora Lian Neuberger nos quiere apoyar con algún comentario, alguna reflexión con relación al trabajo que se está realizando en el departamento de la gerencia. Es escuchar al rector de la universidad en su ponencia, y sí, es cierto que la universidad tiene una relevancia importante en todo esto, la formación de nuestro personal, de todo lo que tiene que ver con la vida marina per se. También dentro del mismo INEA hay organizaciones también que pueden formar a nuestra gente de mar, y yo digo que tenemos que trabajar en una forma sinérgica. Tenemos que unir todas las fuerzas que tenemos en el país y tratar de evitar el protagonismo de las instituciones. La idea es, tenemos, como siempre lo comento en todas las reuniones, tenemos un solo papá, que es el gobierno, los recursos están limitados, y la mejor manera que podemos hacer es trabajar y engranarnos unos con otros, todas las instituciones, para el bien del país, que es nuestro fin. Entonces, es un placer, como digo, estar escuchando al rector, un gran placer, capitán Blue, por verlo. Y bueno, sería trabajar todos de forma mancomunada, organizarnos, tal como se está haciendo a través de este plan portuario. Gracias. No tenemos más preguntas, no sé si el presidente de mesa quiere dar algunas palabras. En función del vicepresidente. Bueno, en atención a la ponencia de acá, el rector de la universidad, creo sumamente importante tomar nota de todas sus apreciaciones en esta exposición y sus recomendaciones. Nosotros desde el sector acuático tenemos que vernos todos como un solo equipo de trabajo
que tiene la firme e importante tarea de potenciar al Estado a través de la comercialización marítima. Nosotros tenemos eso muy claro y como parte de esta mesa de facilitación portuaria dentro del marco del segundo encuentro del sector acuático, creo que es muy importante la exposición que usted ha dado en este momento, profesor. Y por supuesto Bolipuerto y todos los entes del sector acuático que están ahorita conectados a esta videoconferencia, creo que así lo han asimilado y parte de las preguntas que han hecho que tienen que ver relacionadas con el tema. De verdad muy complacido y agradecido. Muchas gracias, almirante, general, almirante de Guinea. Tenemos la autoridad portuaria y la autoridad acuática. Creo que para mí es un honor y un placer estar aquí con ustedes porque yo soy parte del equipo de trabajo, porque me tengo una responsabilidad de formar y capacitar a nuestro personal de gente de mar. Y en este caso tengo mi obligación como venezolano de dar y contribuir al desarrollo económico de nuestro país, dado que nuestro país ha sido asediado, bloqueado, y realmente prácticamente con 65 países que con la Comunidad Europea y otros países, han bloqueado hasta la economía de nuestro país. Y necesitamos que atender a nuestro pueblo venezolano, y tenemos que atender a y proteger la economía y proteger la balanza de pago a través de las importaciones y las exportaciones de nuestro país. Entonces, nosotros no podemos cometer errores cero. No podemos cometer, en este caso, negligencia, impericia, inobservancia, porque no nos lo permite en estos momentos de pandemia, no nos lo permite en estos tiempos de bloqueo, no nos lo permite una situación de país donde estamos todos involucrados y tenemos que vernos como hermanos, tenemos que vernos realmente como una gran familia venezolana. Mucha gente se ha ido buscando otra condición de vida y resulta que la condición de vida más favorable y más bonita es esta, nuestra tierra, nuestra Venezuela. Venezuela tiene toda una condición importante para desarrollarse, para explorar, explotar, desarrollarse y articularnos unos a los otros, porque aquí hay gente inteligente, aquí hay gente con muchísima capacidad profesional, con mucho sentido de pertenencia. Eso es lo que tenemos que cuidar nosotros como venezolanos, eso es lo que nosotros tenemos que tener y darle esa sangre que tenemos nosotros a nuestros jóvenes que se están formando en nuestras casas de estudio. Tenemos que nosotros poner y darle esa identidad patriótica, esa identidad del rescate de nuestras instituciones y buscar en todo medio de la identidad en cuanto a nuestras instituciones como es Bolipuerto, como son la Autoridad Acuática, el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, toda la comunidad marítima. Tenemos que trabajar articuladamente para que seamos eficientes, seamos difíciles, no seamos tan difíciles y tan complicados en la comercialización de los puertos. Tenemos que ser más bien accesibles, cumpliendo por supuesto con todos los protocolos administrativos, con todos los protocolos de seguridad para los efectos de brindar la protección de los buques y de las tripulaciones y de la carga. En ese sentido, pues es un ingreso que nos genera a nosotros por el Producto Interno Bruto, las importaciones y las exportaciones en nuestro gran país. Es por esto que creo que la generación de relevo, la generación que está ahorita emergiendo, está muy clara, dado de que todo lo que ha pasado en Venezuela y lo que ha pasado en el mundo con la pandemia, nosotros hemos visualizado cuál es el foco o cuál es la situación que nos perturba. En estos momentos nosotros no podemos tirar al lado unas cosas que son vitales, que es contribuir con los ingresos provenientes claras, como lo hacen todos los países. Todo país tiene su fortaleza. El Canal de Panamá se fortalece con sus ingresos y su balance de pago por el Canal de Panamá. Nosotros nos fortalecemos por los ingresos internos brutos, por los ingresos petroleros. Hay que fortalecer la flota petrolera. Hay que activarnos en esto en cuanto a la reparación, el mantenimiento de los diques, astilleros. Todo el sector acuático se requiere necesariamente en darle todas las facilidades, en que vengan a reparar los buques en puertos, en diques venezolanos, en astilleros venezolanos, en la construcción de embarcaciones, que creo que también ha superado, ha mejorado muchísimos aspectos en el desarrollo de la construcción naval,
y en este caso nosotros tenemos que estar trabajando en esa función. Pero mi general, mi almirante y el equipo que lo acompaña, de verdad los felicito a cada uno de ustedes por esta iniciativa y al presidente del INEA, almirante Ratia, y al ministro Hipólito Abreu, que también han hecho encuentros, el segundo encuentro, el primero y el segundo, para generar política del Plan Nacional de Desarrollo del sector marítimo y sector portuario, que está en mora, estamos en mora, tenemos que establecerlo. Ya ahí se hicieron unos diagnósticos de los puertos marítimos fluviales del Estado. Le voy a facilitar, ya lo traje aquí en un pendrive para facilitarle como un aporte, que es un trabajo que se hizo en el 2009, pero podemos entonces hacerlo, actualizarlo para el 2021, toda la infraestructura de todos los puertos marítimos y fluviales del país. Esto es como un aporte importante porque es geopolítico, es estratégico del Estado venezolano, de tener nosotros la información de cada puerto, cómo está el puerto de La Guaira, cuál es su fortaleza, cuáles son sus debilidades, cómo puede crecer a corto, mediano y largo plazo, y así sucesivamente todos los puertos. Es decir que ahora con la política de nuestro presidente Nicolás Maduro, donde habla o manifiesta las zonas de producción o las zonas de reservas potenciales para el comercio internacional, bueno, nosotros tenemos realmente esas políticas con un Plan Nacional de Desarrollo del Sector Acuático y un Plan Nacional de Desarrollo del Sector Portuario, de la infraestructura portuaria que tenemos y que podemos ofrecer, y cómo podemos articular para los efectos de aumentar los ingresos al Estado venezolano, y podemos nosotros ofrecer también cómo crecer en nuestros puertos, cómo se puede invertir en el desarrollo portuario, cómo se puede esto tener en seguridad y defensa en caso de cualquier situación. Ya nosotros tenemos esa información a la mano, no hay que buscarlo, sino ya lo tenemos. Entonces ese es un aporte, creo que cada uno debemos trabajar, y el cuerpo gerencial de Bolipuerto y creo que también del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos debe de actualizar este trabajo, que fue un trabajo bastante duro, bastante difícil, complicado, porque la información no fluía. Hay como cajas de Pandora que no querían dar la información, no querían darla. Y ahora, bueno, yo creo que ahora es el momento de que esa información fluya, esa información esté allí, no sea reservado de seguridad y defensa. Tampoco se le podemos dar a otras personas que pueden tener ventajas sobre esa información, porque una información muy técnica. Batimetría, patios, almacenes, tipos de grúa, qué personal opera, toda esa información está basada en unas fichas que están bien diseñadas para tal fin. Bueno, señores, de verdad estoy agradecido por esta invitación y estoy completamente a la orden en la Universidad Marítima del Caribe. Todo nuestro personal administrativo, obrero y directivo de nuestra casa de estudio está completamente a la disposición para cualquier acuerdo, cualquier persona que quiera o jóvenes que quieran insertarse a la educación, en la formación náutica. Estamos ahorita en el proceso de inscripciones, estamos entrando a las inscripciones de velero a nuestros estudiantes. Tenemos entonces la escuela de posgrado, ahí tenemos Derecho Marítimo, Comercio Marítimo, Transporte Marítimo y Gestión Portuaria. Es decir, que tenemos ya diseñado una especialización en gestión portuaria que entra muy bien, mi general, para que aquellos profesionales que no están en el área marítima, pero que tienen potencial en esta y están trabajando en el área, pueden hacer una especialización en gestión portuaria fácilmente en la escuela de posgrado. Ahorita vamos a instalarlo vía online hasta que tengamos la presencialidad después del 25 del mes de octubre. Muchas gracias, querido profesor. Con esto damos finalizada la intervención de nuestra primera exposición al día de hoy, no sin antes dar la invitación para el próximo miércoles 13 de este mes con el equipo del CENIAT, con el tema que vamos a tratar, facilitación aduanera en el sector portuario. Estamos planificando la intervención para la semana siguiente. Nuestro vicepresidente de mesa quiere dar unas palabras. Perdonen. Sí, disculpe, Fredo. Bueno, primero que nada agradecerle, capitán Blue, profesor, de verdad, esa información muy pertinente y bueno, que nos nutre, porque pienso que sí, todo el sector acuático
está comprometido en la actualidad. Y bueno, darle un saludo de parte del almirante Eladio Jiménez Rarte, presidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, y aprovecho la oportunidad para informarle, bueno, a todos los participantes y usted también, que en la actualidad estamos trabajando en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario Acuático y tuvimos la oportunidad de visitar algunos puertos, tanto de Bolivariana de Puerto, la CB, el puerto de la CB, algunos puertos petroleros, al sector pesquero, cementera, y es pertinente para lo que usted nos ha informado, y ahí hemos observado cómo están en la actualidad cada uno de estos puertos y cómo podemos buscar la manera de mitigar y potenciar para elevar la infraestructura que se encuentra en la actualidad. Entonces quería darles esa información de primera mano de que el mismo equipo de Bolivariana de Puerto junto con IRINEA, más otros actores, nos hemos acompañado entre todos y estamos haciendo ese diagnóstico previo, y pensamos que en un mes aproximadamente debemos contar con ese Plan Nacional de Desarrollo Portuario, que como usted bien lo dijo, es una deuda que tenemos con el sector acuático, pero ya lo estamos tomando, y muy pertinente toda la información que usted nos dio, que eso nos va a colaborar en la conformación de este plan. Entonces, de verdad, muy agradecido y dispuesto también a colaborar en todo el sentido al sector acuático. Gracias. Excelente. Bueno, excelente que ya está el trabajo prácticamente adelantado. Creo que vamos un 80-85% ya de adelanto en este plan. Pero damos finalizada por el día de hoy la reunión. Tomaremos atenta nota con relación a las sugerencias que nos han hecho en el chat. Todos los correos que nos han enviado, nos han escrito en el chat, será enviada la presentación del ponente, y damos invitación, continuamos con la invitación para el miércoles de la semana que viene con el tema a tratar. Muy feliz tarde para todos muy feliz día para todos los participantes. Gracias por su participación.